amigos del país, tengan ustedes muy buenas tardes. En instantes más, conferencia de prensa del ministro de Salud, Marcelo Navajas. Escuchemos la conferencia, por favor. Ministro de Salud, el doctor Marcelo Navajas Iriarte. Salida. Bueno, buenas tardes. Vengo a presentarme como nuevo ministro de Salud y quiero presentarles a ustedes la nueva Estrategia Nacional de Salud en respuesta al COVID-19. La siguiente lámina, por favor. Esta Estrategia Nacional de Salud en respuesta al COVID-19 está basada en 4 pilares fundamentales, que los llamamos ejes estratégicos. Estos ejes estratégicos son el diagnóstico, que es el primero, que tiene como objetivo fortalecer la capacidad de diagnóstico de COVID-19 para dar respuesta a todos los casos sospechosos en todo el territorio nacional. Para esto hemos trazado líneas de acción. Tenemos que fortalecer y aprovechar la gran formación que tienen nuestros profesionales en salud para orientar en el diagnóstico, ¿no es cierto? Para incluir en el diagnóstico los rayos X, la tomografía, algunos exámenes que son importantes, porque toda la población está pensando que el COVID es solamente salir positivo o negativo ante la prueba. No es así. Las pruebas se deben hacer en pacientes sospechosos y en pacientes sintomáticos para que en ese momento nosotros podamos utilizar otros medios y ver las muestras que tenemos. Otra de las líneas de acción es ampliar el número de laboratorios, los números de laboratorios que tenemos. Para esto estamos trabajando. Estos números de equipamiento en el laboratorio ya está en proceso. Cada vez tenemos más laboratorios, cada vez tenemos más lugares donde podemos estar haciendo el diagnóstico de estos pacientes sospechosos. Y tercero, tenemos que tener acceso a pruebas confiables que están conformes a las normas nacionales e internacionales, ya que el falso negativo es muy peligroso en los pacientes. La segunda línea es el aislamiento. Este aislamiento de casos tanto sospechosos como confirmados es vital para el combate a esta pandemia, a este virus COVID-19. Esto se hace estableciendo instalaciones y protocolos de aislamiento de casos sospechosos y positivos. Para esto se están utilizando en lo posible cuando el paciente, no diremos paciente, porque puede llegar a no estar enfermo y el enfermo es un paciente, sino la persona sospechosa tiene que ser aislada por la probabilidad que puede dar de contagio a otros familiares o conciudadanos. Entonces, ahí estamos trabajando y ya están implementados con la ayuda de las alcaldías, que han hecho un gran esfuerzo en habilitar hoteles, albergues, para inicialmente colocar a estos pacientes tanto sospechosos como positivos. También están hospitales y los hospitales ya van a recibir casos más sintomáticos. Las líneas de acción para esto, en los casos positivos, es ver, sobre todo, mantener la capacidad de nuestros servicios de salud, tanto públicos como privados, para la atención de problemas COVID separados de los hospitales que son no COVID. Nosotros vamos a seguir teniendo las enfermedades, vamos a seguir teniendo partos, fracturas, en fin, cólicos biliares, apéndices, en fin, toda la patología normal a la que
se nos ha alterado el mecanismo de trabajo por este COVID-19, pero no podemos contaminar las áreas que son libres con COVID-19 porque ahí el paciente va a tener la susceptibilidad de entrar con un apéndice y salir con un COVID. De tal manera que estamos aislando las áreas en los diferentes departamentos. Esto ya nos hemos puesto de acuerdo con los directores de las cajas, lo estamos haciendo a través de los sedes y estamos dando el instructivo nacional de cómo se va a hacer y cómo se está continuando este tipo de aislamientos. El tercer eje fundamental es la hospitalización. La hospitalización está basada en fortalecer los servicios hospitalarios que tenemos, sobre todo de inicio para pacientes con el COVID en lo que se refiere a terapias intensivas. Ustedes ven que estos pacientes, sobre todo cuando el problema respiratorio se vuelve mucho más complicado, requieren ventiladores. Y al tener ventiladores, el equipamiento en las unidades es mayor, la necesidad de personal entrenado, la necesidad de personal de apoyo a los médicos es mayor. Entonces, nosotros estamos en la tarea de fortalecer estos servicios hospitalarios, con la implementación de equipamiento, unidades de hospitalización y el trabajo que ya se venía haciendo y se continúa de la adquisición de medicamentos, insumos para protección personal para los establecimientos de salud en todos los niveles, cuidando a todo el personal de salud de nuestro país. Cubrir el requerimiento de recursos humanos para las unidades de hospitalización y de terapia intensiva es uno de los temas más duros. Ustedes saben que la cantidad de especialistas que se tienen en diferentes áreas son pocas. Es por esto que con la ayuda de los que están, vamos a entrenar la ayuda de otros colegas de áreas similares y que puedan aportar su ayuda en la continuación de este combate. Entonces ya tenemos tres: tenemos el diagnóstico, tenemos el aislamiento y tenemos la hospitalización. Vamos con el cuarto, que es igual de importante, que es el monitoreo. Este monitoreo de contactos es muy importante para saber que la persona que ha contagiado no ha contagiado a cercanos o a familiares. Ver que este monitoreo a través de la cuarentena domiciliaria se pueda hacer. Como les digo, en ayuda de las alcaldías, a las cuales se les agradece mucho su desprendimiento y su apoyo, se están haciendo lugares de aislamiento tanto para sospechosos como para positivos. Para esta línea de acción tenemos el funcionamiento de la red multinivel y multisectorial de equipos de profesionales de la salud para el monitoreo de contactos COVID-19. El reporte. A continuación vamos a darles un último pantallazo de los datos que tenemos de los reportes oficiales de COVID-19 hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer en la noche tenemos 2.595 casos acumulados, de los cuales se descartaron 2.198, dieron 300 positivos hasta antes de ayer. Ayer se sumaron 30 positivos y los decesos son 27, que eran 24 más 3 de ayer, son 27. Estos casos confirmados están en este cuadro, ustedes lo van a poder ver. 330 casos confirmados y está la distribución por departamento.
No quiero entrar en detalles de cada uno de las fechas en los que se ha puesto, pero esta lámina la va a recibir toda la prensa para que la usen en función de sus sugerencias, ¿no es cierto? Esta es la distribución de los casos confirmados por grupo, edad y sexo en Bolivia. Aquí también tienen la distribución, bien se ve que la zona de riesgo está sobre los 20 años, ¿no es cierto? Pero la siguiente, por favor, para que vean esto. La distribución de los casos confirmados según el tipo de transmisión la tenemos también en esta lámina. Indudablemente que los casos importados están disminuyendo por el cierre de las fronteras. Hay varios en investigación que los tienen ahí, ¿no es cierto? Y el contagio comunitario. Esto es de acuerdo a la procedencia, ¿no es cierto? Los casos importados de COVID, de dónde han venido, les va a servir como estadística a ustedes, pero no es lo más importante. Lo importante está aquí de la distribución por municipio. En la distribución por municipio, también aquí tienen otra tabla, que ustedes la utilizarán como está aquí, viendo qué áreas son las que más tienen. Indudablemente, lo que nos preocupa es Santa Cruz, y dentro de Santa Cruz, Montero, que es un área que es la que más casos ha tenido, ¿no es cierto? Esta distribución, aquí tienen otro plano regional en lo que es la distribución de los casos, pero también aquí no solamente se tiene que ver la parte de casos confirmados. Esta fotografía, esta imagen que tienen aquí, nos está permitiendo ver y desarrollar en los próximos días cuáles pueden ser las áreas libres para un posterior manejo del área libre COVID. Siguiente. Esta es la evolución de los casos confirmados por departamento. Tienen en Pando 11 casos, ¿no es cierto? Tenemos en Potosí 14, en Tarija 2, La Paz 63, Chuquisaca 1, Santa Cruz 148, Cochabamba 48, Oruro 10, que hacían el total de 297 hasta antes de ayer. Aquí le falta aumentar en los últimos 2 días la última columna para mostrar que en Pando, en Potosí, Oruro y La Paz llegamos a 330 casos confirmados. Los decesos, seguimos manteniéndonos de 24 a 27, los 3 de ayer, que tenemos que empezar a pensar que estos no son números. Cada uno de estos decesos es una tragedia para muchas familias, y el trabajo de nosotros tiene que estar en disminuir nuestra letalidad en la medida de que podamos trabajar en esto en todos los departamentos. Santa Cruz, tenemos aquí los confirmados, las muertes en Santa Cruz, tenemos los índices, todas estas láminas es mucho más fácil al mostrarlas con tiempo, analizar por departamento, y cuando quieran lo vamos a ir haciendo. Pero aquí mostrarle que la letalidad está en este momento yendo a una letalidad que ha habido mucha entre los 20 y los 39 años, y una letalidad que todavía no está tan importante en las personas mayores porque se los está cuidando más. Y la gente que no nos está ayudando a cuidarse es la gente más joven. Ese es el resultado de esa tabla y esa es la conclusión de esa tabla. Y en eso estamos trabajando. Aquí está por sexo, la diferencia en porcentaje es nomás, pero tampoco es tan importante. El masculino tiene predominancia en 59% y 41% en el femenino. Siguiente.
Esta lámina está mostrando por grupo de edad, aquí está mucho más, digamos, separada. En los menores de 1 año hay 4%, entre los 20 y los 39 años hay un 7%, de 40 a 49 años es un 15%, de 50 a 59 años es un 15%, pero aquí viene, empieza a mostrarnos que la curva, que los mayores de 60 años son los más vulnerables, 59 años. Y es por eso la atención que tenemos en las personas mayores. Esta estrategia que se desarrolla bajo el liderazgo de la señora Presidenta del Estado, señora Yanine Áñez, a cargo del Ministerio de Salud, es con el concurso de todos los ministerios y todo el Estado boliviano. Alcaldías, gobernaciones, en fin, organismos internacionales, todos estamos en la lucha contra este COVID-19 y estamos poniendo el mayor esfuerzo en esto. Agradecer a todos los gobernadores, alcaldes, ministros, fuerzas armadas, sectores de salud, en fin, no está por demás, porque realmente ellos son los que están dándonos todo el apoyo para implementar esta estrategia, que es primero el diagnóstico. Si no tenemos diagnóstico, no continuamos. Después del diagnóstico, el aislamiento. Del aislamiento pasamos a la hospitalización y de la hospitalización al monitoreo. En base a estos 4 pilares se va a basar toda la estrategia nacional. Como les decía, el especial agradecimiento a todos los trabajadores de salud. He sentido mucho la primera pérdida del personal de salud la semana pasada, y es el riesgo que corren los trabajadores de salud, y expreso mis condolencias a las familias bolivianas. Por eso enfatizo que en esto debemos estar unidos todos. Esta pandemia requiere la participación y acción de todos en este momento. Si bien existe un Estado no solamente activo, está más que activo porque todas las unidades están apoyando ante esta emergencia nacional y de salud y ocupados en la contención y la propagación del virus, ya que en este momento tenemos la ventaja de estar todavía en una ventana de oportunidad de contención, porque los casos no son mayores. En cambio, esto puede ir hacia adelante y ya lo iremos analizando. Sin embargo, preocupados por el aumento en algunas regiones, en los barrios periurbanos, municipios rurales, y que, vuelvo a reiterar, si es una responsabilidad del Estado, indudablemente es una responsabilidad del Estado, pero sobre todo es una responsabilidad civil de la comunidad y de la sociedad en su conjunto, y en eso estamos incluidos todos los que estamos aquí. Ustedes en transmitir la información correcta y yo en tratarles de dar los caminos más claros y la forma más efectiva en la medida de lo posible de ganarle a esta enfermedad. Ahora estoy dispuesto a que... Ministro, buenas tardes. Marcelo Padilla lo saluda de la red Unitel. 3 puntualizaciones, señor ministro. Bien, acabamos de ver entonces esta intervención del ministro de Salud, la primera que realiza públicamente ante los medios de comunicación. Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el COVID plantea 4 puntos que tienen que ver con diagnóstico, tiene que